tal, amigas y amigos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales? Soy Guadalupe Camacho y el día de hoy, aquí en Estudio Simbiosis, transmitiendo completamente en vivo desde Bogotá, me encuentro platicando en este episodio de uno de los desafíos actuales más urgentes, el cambio climático. A medida que las temperaturas globales aumentan y los patrones climáticos también se vuelven más impredecibles, sabemos que las repercusiones en nuestro planeta son más evidentes y, sobre todo, dañan a más especies, no solamente a la nuestra. Es por eso que me encuentro aquí con un profesional en ingeniería ambiental, el doctor David Jesús Felibert Álvarez. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar esta entrevista con la pregunta que usted nos platique para nuestra audiencia. ¿Cómo definiría al cambio climático y cuáles son sus principales causas? Ok. Es muy importante entender la diferencia entre dos cosas. Una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima. Entonces, digamos que cuando hablamos de tiempo, hablamos de lo que está sucediendo en este momento. Es decir, hablamos de lo que pasa en este instante en el planeta. Entonces, por ejemplo, si en este momento está lloviendo o está soleado o está cayendo nieve, es un momento del tiempo atmosférico. Entonces, cuando la gente dice el estado del clima o el estado del tiempo, la gente dice, por ejemplo, vamos a ver en este momento el clima. ¿Cómo está el clima en Bogotá? El clima en Bogotá no es lo que estamos viendo en el día a día. Lo que estamos viendo en el día a día es el tiempo atmosférico. Entonces, ¿qué es el clima? El clima es cuando tomamos el tiempo atmosférico en un periodo de tiempo muy largo, es decir, tomamos la lluvia de hoy con la lluvia de mañana, con la temperatura de ayer, de antier, de hace un año, de hace 2 años, de hace 30 años, lo sumamos todo y con eso hacemos un solo bloque de datos. Ese es el clima. El clima de una región es algo que es constante en el tiempo, que perdura en el tiempo, en periodos de tiempo larguísimos, 100 años, 30 años, dependiendo de cuántos datos tengamos. Entonces, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es básicamente esa variación de las constantes del tiempo a lo largo de periodos largos. Entonces, por ejemplo, si tenemos el clima de Bogotá se caracteriza por una temperatura entre 14 y 18 grados centígrados. Si en un futuro ya no estamos entre 14 y 18, sino pasamos a 20, a 21, 22, de manera constante en el tiempo existió un cambio climático. No quiere decir que, por ejemplo, si mañana en Bogotá hace 24 grados centígrados, 21 grados centígrados, ya fue un cambio climático. No. Eso es una variación en el tiempo. Lo que va a cambiar son los promedios a lo largo del tiempo. Eso es lo que se va a convertir en un cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del cambio climático? Las consecuencias del cambio climático son el uso de combustibles fósiles, la deforestación, cuando hablamos de temas como por ejemplo la ganadería, la agricultura, el consumo excesivo de agua, los vertederos, etcétera. Esos son consecuencias del cambio climático. Pero en general, si nosotros miramos, todas las consecuencias del cambio climático se resumen en una cosa. Y es que somos demasiadas personas o somos demasiados seres para convivir en un espacio limitado. Ese es el ejercicio. Entonces, digamos que la principal consecuencia del cambio climático es que somos muchos, consumimos mucho, usamos muchos recursos y dentro de ese ejercicio pues afectamos el balance del clima dentro de nuestro planeta o el balance de ese estado largo de tiempo. Por otra parte, doctor, me gustaría preguntarle por qué es importante abordar el cambio climático desde un enfoque científico y tecnológico. La situación es que, como casi todos los temas, el cambio climático se banaliza, se convierte en algo de día a día, en una conversación sencilla, en una conversación de pasillo, pero al final del día esas conversaciones no llevan a nada si no se meten dentro de una conversación científica y tecnológica real. Es decir, cuando la gente habla, por ejemplo, de soluciones sencillas individuales que sí aportan obviamente al cambio climático, cuando hablamos de, por ejemplo, cierre la llave cuando se lava los dientes, apague las luces cuando salga de la cocina, son acciones individuales que podemos hablar más adelante que obviamente aportan al cambio climático. Pero el cambio climático es algo mucho más grande, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de situaciones o problemas industriales, problemas en el consumo de recursos, problemas en la eficiencia de la movilidad, de los vehículos. Entonces no podemos abordar situaciones complejas con soluciones sencillas. O sea, digamos que un problema complejo como el cambio climático requiere acciones complejas y una acción compleja pues se debe abordar desde la ciencia y desde la tecnología de una manera mucho más profunda y mucho más constante en el tiempo. También me gustaría preguntarle, bueno, sé que a través de sus investigaciones ha integrado la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué lo ha llevado a tocar ese punto, esas nuevas herramientas? ¿Qué es lo que lo motivó? A ver, la inteligencia artificial se ha entendido
comúnmente, es decir, las personas entienden la inteligencia artificial como las respuestas que da ChatGPT a preguntas sencillas, como la forma en la que yo puedo ver, por ejemplo, cómo se verían los personajes de Harry Potter si estuvieran en el mundo de Disney, de Pixar. Entonces ese tipo de bobadas hacen que la gente, bueno, que son bobadas divertidas, pero hace que la gente sienta que eso es la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial es algo mucho más allá, es decir, una persona, ¿cómo aprende? Una persona aprende a través del ensayo y el error, observando datos e identificando sus tendencias y sus cambios. La inteligencia artificial hace esto mismo, pero de manera muchísimo más eficiente, más acelerada, y por decirlo de alguna manera son muchos cerebros pensando en una misma cosa. Entonces, ¿qué nos llevó, digamos, a mí y al grupo de investigación a plantear este ejercicio de la inteligencia artificial? Entender que hay una cantidad de datos que queríamos analizar y que claramente no los podíamos analizar nosotros porque necesitaríamos muchas cabezas para poderlos pensar, para poderlos procesar, analizar, muchas manos adicionalmente para sistematizar, digitalizar, homogenizar los datos. Entonces ahí entendimos que la inteligencia artificial es el camino correcto para analizar grandes cantidades de datos. Como te decía, el tiempo es lo que está pasando en este momento, el clima es algo que pasa a lo largo del tiempo. Si pasa a lo largo del tiempo, la cantidad de datos que existen es millones de datos, millones, trillones de datos, son bases de datos gigantescas. Si nosotros nos basamos en estas cantidades de datos tan grandes, la única forma en la que lo podemos analizar de una forma eficiente es a través de la inteligencia artificial. Entonces tomamos la decisión de integrar algo que procesa cantidades de datos impresionantes, que aprende sobre los datos y los puede, por decirlo de alguna manera, predecir, modificar, completar, digamos, sistematizar en un espacio grande de tiempo, adicionalmente llenar parches de datos, es decir, por ejemplo, aquí falta un dato, pero tengo el dato de al lado y con eso puedo armar un dato adicional predictivo. Utilizar esa herramienta de la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de datos es la forma correcta en la que se puede, por decirlo de alguna manera, analizar el cambio climático de una manera más eficiente. Entonces lo que hicimos fue identificar una herramienta que puede pensar mucho más fácil que nosotros y en cantidades mucho más grandes, y pues llevarla a un tema tan complejo como el cambio climático, que tiene una cantidad de datos pues muy difícil de manejar. Bueno, pues para finalizar nuestra entrevista, que de verdad está siendo muy enriquecedora la charla, doctor, me gustaría preguntarle precisamente qué acciones podemos tomar para contribuir a esta problemática, a contribuir a la solución del cambio climático. Hay algo que es muy importante, y es entender que el problema del cambio climático, como dije al principio, es que somos muchos. Al ser muchos, lo que debemos hacer como sociedad es entender que muchos debemos consumir cada vez menos, no muchos consumir cada vez más. Entonces, por ejemplo, las acciones que siempre nos solicitan a través de redes sociales, que nos solicitan a través de los medios, es lo básico que tenemos que hacer: consumir menos agua, generar menos residuos, consumir menos recursos. Por ejemplo, hay una pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes cuando estamos en clase, y es la diferencia entre querer y necesitar. Eso es algo que muchas personas no entienden y no entendemos, porque me incluyo dentro de este proceso, que decimos yo necesito o quiero un nuevo celular, yo necesito esta chaqueta o quiero una nueva chaqueta. A veces cuando te haces esa pregunta te das cuenta que no la necesitas, pero la terminas comprando, y al comprar ese elemento que no necesitas terminas desechando uno que servía porque crees que ya no lo necesitas, pero en realidad te servía muy bien y te prestaba una gran función. Entonces, comprar, el consumismo excesivo, es uno de los temas más nefastos para el ambiente. Por ejemplo, una acción muy sencilla que podemos hacer es evitar comprar elementos de los que desconozcamos 100% su proceder ambiental. Voy a poner un ejemplo sencillo. Estas plataformas de compra muy económicas en Asia son económicas precisamente por eso, porque desconocen muchos temas que otras empresas mucho más grandes sí tienen dentro de su cabeza y dentro de sus procesos. Entonces terminamos comprando unos audífonos de $2, pero que la empresa toma todo el mercurio, todos los elementos y todo el plástico, etcétera, y lo bota a los ríos en China, porque no le importa, porque sencillamente es algo barato, y es algo que está saliendo barato porque no tiene control. Entonces, cuando compras un elemento de Apple, compras un elemento de Samsung o de cualquier otra marca que tiene un background un poquito más grande en temas ambientales, también estás pagando por eso, estás pagando porque la empresa sea más sostenible, haga las cosas de manera adecuada, se comporte de manera adecuada. Entonces yo pensaría que lo más importante es generar conciencia sobre nuestro comportamiento ambiental, sobre la responsabilidad individual que tenemos. Por ejemplo, si vas a salir al supermercado que queda a 2 cuadras, pues camina.
no hay necesidad de sacar el carro, y si tienes una camioneta grande que genere con mucha contaminación para moverte 2 cuadras, 3 cuadras, pues no tiene sentido. Entonces a veces primamos, por ejemplo, sobre todo en ciudades como la nuestra que llueve, o en ciudades calientes, como pasa en muchas ciudades de México, de Colombia, entonces la gente dice, como hace tanto calor, entonces voy a sacar el carro y prendo el aire acondicionado y me muevo 2 cuadras. Camine un poquito, tome una sombrilla y camine. Entonces digamos que lo más importante es que tomemos conciencia de que nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. O sea, ya nos lo han dicho muchas veces. El problema es que nos hacemos los de la vista gorda y no lo hacemos. Decimos, sí, yo sé que tengo que ahorrar agua, pero eso no es conmigo. Entonces lo importante es tomar esa conciencia individual y decir, yo soy un agente importante dentro del clima y tengo que comportarme en consecuencia con lo que ya todo el mundo me ha dicho que tengo que hacer. Agradezco mucho su participación en este programa de Estudio Simbiosis. Me gustaría que dejara sus redes sociales para que también pudieran estar en contacto, sobre todo del Estado de México, que también van a ver este video. ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, yo también tengo, digamos, un pequeño canal de YouTube donde se han hablado de estos temas en muchas oportunidades. Mi nombre pues es David Felibert, así me consiguen en YouTube como David Felibert, ingeniero ambiental. Y en mis redes personales, Facebook e Instagram, que también me consiguen como David Felibert. Digamos que mi nombre es bastante particular, entonces no es difícil encontrar las redes. Está pues esta información, adicionalmente tocamos temas ambientales y me pueden contactar también en mi correo, que es davidfelibert@gmail.com, y me pueden escribir o hacer las preguntas que quieran, pues para temas académicos, para temas de empresa. Y pues nada, digamos que lo más importante es entender que las herramientas tecnológicas están diseñadas para mejorar el planeta, para mejorar nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir y de aproximarnos al entorno. Entonces lo más importante, o el mensaje que debe quedar, es que todos somos corresponsables en el tema ambiental y no podemos, digamos, desestimar la importancia y la responsabilidad que tenemos frente al ambiente y cómo podemos contribuir a hacer pues del planeta algo muchísimo mejor, comportándonos de manera adecuada y haciendo todas esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Generar conciencia y decir mi aporte sí es importante, no desestimar la importancia de mi papel dentro del entorno. Yo creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, y con esto finalizamos nuestro programa. Muchas gracias. Gracias.